¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Conferencia número 6. A los que antes conoció. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos del 36 al 38, encontramos que la Escritura dice de esta manera: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que vemos que el Señor siente por las multitudes desamparadas y dispersas? Siente compasión por las multitudes que no tienen pastor. Lamentablemente, en estos últimos días se ha presentado un fenómeno de pastores abusivos, engañadores, que han sido causa de que mucha gente se aleje de la iglesia, de la congregación o de las congregaciones cristianas, por abusos, por incompetencia doctrinal, por infidelidades, sea con el manejo económico, sea en su matrimonio. Y bueno, Cristo siente compasión en general por el ser humano. Dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y luego ya por fin vienen a una iglesia y los defraudamos, los decepcionamos, pues se pierden. Entonces vemos que Dios quiere darnos pastores conforme a su corazón, pero es necesario que nosotros como ovejas, en vez de quejarnos, oremos por nuestros pastores. Oremos para que se mantengan en integridad, porque también está escrito: y era el pastor y se dispersan las ovejas. El principal foco de ataque en una iglesia pues va a ser el pastor. Entonces, lejos de quejarnos y murmurar, debemos hablar con él las cosas que nos parecen inapropiadas, inadecuadas, dándole una oportunidad de que se corrija, y debemos orar por él para que, si Dios quiere, se arrepienta y no le tenga que ser quitada la iglesia, porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. Entonces, si se arrepiente, qué bueno, y si no, Dios nos dará pastores conforme a su corazón. Él nos guiará al lugar correcto, donde nos amen, donde realmente amen nuestra alma más que nuestra lana, porque aunque son pastores, a veces los pastores lo único que quieren es la lana de sus ovejas, pero realmente no es esto lo que deben amar u obtener de nosotros, sino la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y el trabajo de un pastor pues consiste también en orar por los creyentes,
instruirlos, animarlos, exhortarlos, disciplinarlos, disipularlos, desarrollarlos. Y todo este trabajo pues requiere la dirección del Espíritu Santo, tanto para permanecer como oveja en una congregación, como para permanecer como pastor en una congregación. Se requiere que sea el Espíritu de Dios el que nos está dirigiendo. Y la dirección del Espíritu pues también tiene que ver con disciplina, también tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con de alguna manera nosotros estar orando, estar obedeciendo, estar exhortándonos unos a otros a permanecer en el amor. Entonces Cristo siente compasión por las multitudes que no tienen pastor y dice a sus discípulos: oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cómo la gente en el mundo va a creer si no hay quien les predique? Entonces dice la Escritura: la fe es por oír la palabra de Dios. ¿Y quién les va a predicar? Nosotros, los creyentes. Las ovejas reproducen ovejas. Y cuando empiecen a venir, ¿quién los va a animar a que no dejen de congregarse? Nosotros mismos. Y cuando estén enfermos, ¿quién los va a visitar y va a orar por ellos? Nosotros mismos. Si de alguna manera la enfermedad prevalece, llamamos a los ancianos de la iglesia y que vayan y que oren por él, ungiéndole con aceite. Pero nuestra misión es ir por todo el mundo predicando el evangelio del reino de Dios, no el reino del Dios te va a sanar, no el reino del pare de sufrir, el evangelio del reino, el evangelio del arrepentimiento, porque para esto envió Dios a su Hijo al mundo, a llamar pecadores al arrepentimiento. Muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con el pecado, de tal manera que el pecado se convierte en un imán que atrae las cosas que no queremos. Y si nada más oramos para que Dios quite las cosas que la gente no quiere, la gente no se va a salvar. De aquellos 10 que vinieron al Señor, ¿cuántos regresaron a darle gracias? Solamente uno. Y los otros 9 recibieron su milagro y siguieron viviendo perdidamente. Entonces realmente nuestra misión no es predicar milagros, no es predicar sanidades, no es predicar prosperidad, no es predicar restauración familiar. Nuestra misión es predicar arrepentimiento, llamar los pecadores al arrepentimiento, porque si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Entonces es necesario que haya arrepentimiento. El evangelio es una palabra que significa buena noticia. ¿Quién es el evangelio? ¿Quién me dice? Nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros somos la buena noticia de Dios a nuestra familia. Nosotros somos la buena noticia de Dios a nuestros compañeros en el trabajo. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios. Nosotros no los vamos a dañar en ninguna manera, no les vamos a mentir, no les vamos a robar. ¿Por qué? Porque Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Hemos nacido de nuevo. A esto hemos sido llamados, a arrepentimiento y a hacer luz. Amén. Y si sobre los enfermos ponemos nuestras manos, sanarán. Pero esta no es la misión. Aunque la Biblia dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, la misión no es ir a buscar los enfermos para que Dios los sane, porque se pierden. ¿Ustedes creen que Lázaro, al que resucitó el Señor, no lo sanó, lo resucitó, no volvió a morir? ¿Qué es lo importante? ¿El milagro o el arrepentimiento? ¿Qué es lo importante? ¿El milagro o el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, que esa persona se convierta en luz de las naciones, luz donde quiera que se pare, luz donde quiera que tenga algo que ver con otras personas. Entonces, predicar el evangelio es mucho más que solamente hablar, es demostrar.
Y demostrar es mucho más que hacer un milagro, porque dice: yo puedo resucitar muertos, puedo devolver la vista a ciegos, puedo hacer caminar a un paralítico y no tener amor. Y si no tengo amor, nada soy. Entonces también dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice el Señor? Apártense de mí, porque no los conozco. ¿Y cómo es que no los conoce si en su nombre echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros? Porque no hubo arrepentimiento. El arrepentimiento debe empezar desde la cabeza, desde los pastores. Debemos exigir a nuestros pastores andar como es digno de la vocación a la que fueron llamados, manifestar como nosotros, cualquiera de nosotros, el carácter de Cristo. Porque también dice la Escritura que un día Jesús tomó una moneda y les preguntó a sus discípulos: ¿de quién es esta inscripción que está aquí? ¿De quién es este carácter que está impreso en este lado de la moneda? ¿Y qué le dijeron? Del César. ¿Y qué dijo Jesús? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga, Él va a tomar a todos, y el que no tenga su inscripción, su carácter, el que no tenga arrepentimiento, el que no haya nacido de nuevo, será vomitado de su boca. No podrá ver el reino de Dios. Entonces no fuimos llamados solo a estar en una congregación, a hacer milagros, a echar fuera demonios. Fuimos llamados a nuevo nacimiento, fuimos llamados a arrepentimiento. Alguien tiene una ofrenda de aplausos al Señor. Ahora, no a todos los que les prediquemos, y ya les expliqué, no solamente se trata de palabras, porque a veces nuestros hechos hablan más que nuestras palabras, y a la gente le estamos diciendo las cosas correctas, lo que la Biblia dice, pero nuestras obras no dejan que la gente oiga lo que les estamos diciendo. ¿Saben de lo que estoy hablando? Cuando no hay congruencia entre el evangelio que predicamos y el evangelio que vivimos, la forma en la que vivimos, la gente dice: no, tú eres un charlatán, tú eres un mentiroso que impones cargas que ni tú mismo llevas, eres un hipócrita, que en la iglesia sí, amén, gloria a Dios, aleluya, y acá en tu casa, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces no se trata de apariencia, se trata de sustancia, se trata de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este género no va a ocurrir, no se va a manifestar si no hay una sinceridad en nuestra relación con Dios, si no hay oración, si no hay arrepentimiento. No veremos el reino de Dios y no vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Entonces les decía, aún siendo santos, porque sin santidad nadie verá al Señor, y aún siendo exactos en nuestra predicación, va a haber gente que no reciba nuestra palabra, que no reciba el evangelio. Los que son de Cristo desde antes de la fundación del mundo, desde que los que Dios escogió, nos van a oír, y los que no, por más que se los expliquemos, que se los detallemos, que se los mandemos por mensaje celular, por WhatsApp, no lo van a entender, no lo van a vivir. El que es de Cristo desde antes de la fundación del mundo, los que antes conoció, se va a arrepentir y va a crecer como cristiano y va a servir, y no va a ser de los que les tenemos que decir: no dejes de congregarte. No va a ser de los que les tenemos que decir: estudia el capítulo de la Biblia que nos toca. No va a ser de los que les tenemos que decir: tienes que orar todos los días, porque de adentro les surgirá esta necesidad. Nadie toma para sí esta gloria sino solo aquel que es llamado por Dios. Amén. Y los que no, por más que les digamos: mira, si vas te vamos a dar despensas, mira, si vas les vamos a dar juguetes a los niños, mira, si vas
nosotros te vamos a llevar de regreso a tu casa, no te preocupes por el transporte. No van a venir. Van a venir una vez, van a estar viendo el reloj, van a estar bostezando, van a comenzar a sonsacar a otros que hay que irse mejor a otro lado, que muchas cosas, pretextos, y se van a llevar con ellos a los que no recibieron como ellos el amor a la verdad. Pero aquel que ha recibido el amor a la verdad, como Natanael, viene y le dice a su amigo Felipe: hemos conocido a aquel del que la Biblia dice que es el Cristo, ven y ve. Y cuando viene Felipe, Jesús le dice: de debajo de la higuera vi que estabas. Y entonces Felipe dijo: de verdad, este hombre es el Cristo, es el ungido que estábamos esperando. Los que Dios les ha puesto fe, porque la fe no es un acto de nuestra voluntad, la fe es un don de Dios. Aquellos a los que Dios ha destinado para salvación, van a oír y van a creer y van a crecer y van a servir y van a predicar, aunque no sean pastores. Van a exhortar a sus hermanos, aunque no sean líderes. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, y más es ser hijo de Dios que tener cualquier cargo en la iglesia. ¿Me escucha? A veces la gente se envanece porque tiene un cargo y hacen más alarde del cargo que tienen que de la responsabilidad. Entonces es necesario que estemos bien contentos porque tenemos fe. Muchos fueron llamados, a muchos se les invitó a venir y pocos escogidos. ¿Cuántos vinieron? A ver, levante la mano el que vino. Levante la mano el que no vino. ¿No vino? A ver, vamos a darles otra oportunidad. Levante la mano el que vino. Sí, sí vino. Muchos fueron llamados y pocos escogidos. Y la pregunta es: y cuando vengan las pruebas, porque a nuestras vidas vienen pruebas, ¿quién va a ser hallado fiel? El que permanezca hasta el fin será salvo. Esto es una carrera que debemos luchar legítimamente. El cristianismo no es una religión, es una profesión y es una carrera, es una relación familiar con Dios, de tal manera que lo llamamos a Él Padre, Padre nuestro, y el Hijo permanece en la casa para siempre. ¿Y quién es aquel que no queda en la casa? Aquel al que hay que andarle insistiendo que por favor venga, que nos haga el favor de venir, que le vamos a dar desayuno gratis si llega antes de las 11. ¿Quién es ese? ¿Es hijo o no es hijo? No es hijo. El hijo permanece en la casa para siempre y se involucra en la obra de su padre, se involucra en los negocios de su padre. Alguien diga amén o diga ouch, ¿verdad? Entonces, los que crean y permanezcan y crezcan, debemos hacerlos discípulos de Cristo. Y la palabra discípulo viene de la raíz disciplina. Es decir, Dios al hijo que ama, disciplina. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Entonces, ¿qué es lo que sigue en tu vida? Que te conviertas en ¿qué? En discípulo, no solamente creyente, no solamente asistente, sino que comiences un proceso de capacitación del Espíritu y de la palabra de Dios y de la iglesia y de los pastores y de los hermanos, todos estos protagonistas juntos, de tal manera que te desarrolles y te veas y seas y te manifiestes y hagas discípulos. Debemos hacerlos discípulos y servidores del reino de Dios. En Mateo capítulo 16, verso 20, fíjate qué bonito. Mateo 16, verso 20, dice: y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron. Diga conmigo, predicaron en todas partes
ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que las seguían. Amén. Señales es una palabra que significa milagros. ¿Vamos a buscar las señales o vamos a buscar el arrepentimiento? Y para mantenernos en el camino, la verdad y la vida, necesitamos ser obedientes. Arrepentimiento es una palabra que significa cambio de mente. Antes yo pensaba de una manera y ante tal circunstancia reaccionaba en consecuencia. Vamos a pensar, si me tapaban la salida de mi cochera, ¿cuál era mi reacción? Maldecir, quejarme, ir a reclamar, pelearme. Pero ahora que tengo la mente de Cristo, es decir, cuando hay arrepentimiento, comedidamente no peco con mis palabras. Sí, soy de carne y de hueso y sí me hierve la sangre, pero no peco como antes, quejándome o incurriendo en alguna agresión, sea verbal, sea actitudinal, le hago mi trompota así, o sea física, un golpe o un toquido ahí fuerte en su ventana por coche, gritos. Ahora me mantengo bajo la dirección del Espíritu, de tal manera que voy, ¿qué tal, vecino? Buenos días. ¿Sería tan amable, por favor, de mover su vehículo? A lo mejor hasta se enoja el vecino, ¿verdad? Porque a veces no falta el que se enoja porque fuiste y le dijiste que por favor moviera tu coche porque está tapando tú. Se lo dijiste de la manera más comedida que te fue posible y como quiera se enojó. Imagínate si no le hubieras dicho de una manera comedida. Y de ti, nosotros, dice Dios, nos puso como una ciudad sobre un monte alto para que todos nomás nos estén observando hasta con lupa nuestra reacción. Y si te enojas, te critican. Y si dices una palabra, te critican. Y si no te enojas, también te critican. Es decir, en poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo, pero sí cuido que mi proceder siempre sea para gloria de Dios. Esto es arrepentimiento. Esto es la nueva vida en Cristo a la que fuimos llamados. No como Adán, que culpó a Eva. Ella es la que tuvo la culpa, ella me provocó, ella me dio, ella me ofreció, ella me lo trajo, ella me lo puso en mi mano y pues yo comí. Pero ella fue la mujer que tú me diste. No como Adán, sino que seamos responsables desde que el pecado es pensamiento antes de que se vuelva una acción. A veces enfatizamos los milagros como diciéndole a Dios: Señor, sánalo para que Él crea. Sana a este aquí delante de todos para que todos vean y sepan que tú existes y dejen de dudar. Bueno, lo que está diciendo la palabra es que a veces no es suficiente ver para creer. ¿Cuánta gente conocemos que viendo se ha retirado? ¿Sí o no? Viendo se han ido. Mucha gente viene porque vio, y mucha gente, aunque vio, se va. Pero estos que vienen porque vieron, porque no, sí hay Dios, ¿qué crees? Que sí hubo un milagro, y que vienen porque vieron, el día que no vean, ¿qué van a hacer? Se van a ir. Tarde o temprano, el que Dios no trajo se va a ir. El que es sensorial, el que anda por vistas, se va a ir, y se va a ir quejándose de nosotros y hablando de nosotros como si fuéramos charlatanes, mentirosos, actores, testimonios falsos, ladrones, y se van. Por eso no me interesa tanto el milagro. Me interesa el nuevo nacimiento. Me interesan las vidas cambiadas.
me interesa el carácter de Cristo, porque cuando Cristo tomó la moneda, dijo: lo que es de Dios, vaya a Dios. Y cuando Él venga, dice, será como ladrón en la noche, nadie sabe el día ni la hora. Vendrá y tomará lo que es suyo. ¿Cuáles? Los que tienen su carácter. No el que le dijo Señor, no el que echó fuera demonios, no el que profetizó, no el que hizo milagros, sino quién, el que tiene que su carácter, el que se ha arrepentido, el que ha producido fruto digno de arrepentimiento, ¿cierto? Los que solo querían la solución a su problema y la recibieron, los 9 leprosos, se fueron y no regresaron. Y se fueron a seguir viviendo perdidamente. Y nosotros decimos: uy, qué ingratos. Pero queridos, si no son de Dios, no permanecen. Tóquele el hombro a su compañero y dígale: si no son de Dios, no van a permanecer. Y piénsele, aunque usted se ponga de oferta, aunque usted negocie con ellos para que vengan, mira, ven y luego vamos a donde tú quieres que vayamos, nomás lo andaban sonsacando a usted para que usted sirviera a su reino. Pero ellos no querían servir al reino de Dios. Y apenas encontraron un títere, un mono volador que tomara el lugar de usted, ya tienen su títere y a usted ya lo dejaron de molestar, porque a usted ya no les interesa. ¿Qué querían? Servirse de usted. Pero de parte de Satanás quería sacarlo. Satanás quería sacarlo a usted del camino, la verdad y la vida. Pero usted, por la gracia de Dios, ha recibido una fe para salvación. El hijo permanece en la casa y crece como hijo. El discipulado, la palabra de Dios, la exhortación de los hermanos, el amor de los hermanos, la oración de los hermanos, la oración de los pastores, la llamada de los pastores, todas estas cosas van sumando a que no nos desalentemos. Hay palabras que de la boca del pastor no entran en el oído de la persona, del creyente, pero de la palabra del hermano o de la hermana sí entran. Por eso te digo, no es que sea más el pastor o que sea más el hermano o la hermana, es que somos un cuerpo y los miembros del cuerpo se aman y se ayudan mutuamente, de tal manera que nos estimulemos a no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y si no permanecen, pues mucho menos crecen. Si son de un día sí y 3 días no, no van a crecer. El problema es que si un cristiano no crece, el diablo sí. El diablo en el Génesis era una serpiente, en Apocalipsis es un dragón de 7 cabezas. Creció. Y nosotros como cristianos empezamos siendo niños en Cristo, y si no crecemos, los problemas iban a crecer. Sí, necesitamos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo, es decir, ser más como Él y menos como nosotros. ¿Entre nosotros hay uno que sea como Cristo? No, ninguno. Pero estamos creciendo y no debemos poner los ojos en el hombre, porque el hombre es falible. Eso no significa que el hombre no deba asumir el reto de sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esto es lo que Pablo enseña. Pablo desafía a los creyentes a imitarlo a él como él imita a Cristo, y esto nos pone a nosotros el modelo de cómo debe ser nuestra mentalidad. Es cierto que sé que el hombre puede fallar. ¿Pablo era perfecto? No. ¿Quién es el único perfecto? Cristo. Pero debemos tener esta mente de ser más como Él y crecer en aquel que es la cabeza, el cual es nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero esos que no crecen son cizaña mezclada entre el trigo. Tienen lenguaje
como nosotros, amén, gloria a Dios, hermano, aleluya. Tienen apariencia de piedad, pero son sonsacadores. Son mujercillas cargadas de pecados, que están siempre aprendiendo y que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A algunos que no recibieron el amor a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y allá se queden y se pierdan. Por eso les digo, hay gente que le da mucho énfasis a los milagros, a la profecía, al vomitadero, al caidero, y dicen: oh, aquí está el gran poder de Dios. ¿Y dónde están esas cosas en la Biblia? Fuimos llamados a vomitar, fuimos llamados a dar vueltas en el piso, a convulsionarnos como si tuviéramos epilepsia, o fuimos llamados a arrepentimiento. Díganme ustedes. Si entra alguien indocto a la iglesia y nos ve vomitando, nos ve convulsionando, ¿no se va a espantar? Si nos oye que estamos hablando en lenguas, que porque el Espíritu nos tocó, ¿no se va a espantar? Y va a decir: no, hombre, yo aquí no vengo. Espantan. Dice Pablo, por eso les digo, ¿qué dice la Biblia? Es ahí donde toma sustancia todo lo que debemos creer y pensar. Dice Pablo: en la iglesia yo prefiero hablar 3 palabras en mi entendimiento que en lenguas. Les aseguro que en mi casa oro en lenguas más que cualquiera de ustedes, porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, porque por el Espíritu está hablando misterios y está hablando con Dios. Pero en la iglesia, si uno ora en lenguas, los demás callan. No, tú ves aquello desatado, que porque es el gran poder de Dios. Y al ratito ahí andan unos dando vueltas, otros vomitando. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo deben ser las cosas en la casa de Dios? Finalmente fuimos llamados al reino del pastor fulanito de tal, que es el que permite todas esas manifestaciones, o fuimos llamados al reino de Dios. Díganme ustedes. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, hay algunos que no recibieron el amor a la verdad, a los que Dios les envía un poder engañoso para que se pierdan y se vuelven prosélitos y se vuelven agentes de esos sistemas que no están en la Biblia, y tratan de convencer a otros, de sacar del camino a otros, para que no vengan a iglesias donde se les enseñe la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántas veces hemos visto al hermano que hizo el show, que brincó, que habló en lenguas, que se cayó, que saltó sobre una sola rodilla y que no sentía el dolor, en la esquina llegando, arrancándole la oreja al niño porque ya se impacientó, diciéndole groserías a su esposa porque ya se impacientó? Pero amén, gloria a Dios, hermano, aleluya. ¿Eso es arrepentimiento? No. Por esos obreros fraudulentos el camino de la verdad es blasfemado, porque muchos nos ven salir de la iglesia bien vestidos y en la casa nos ven cómo hablamos, cómo nos malllevamos. Lo importante no es la apariencia, lo importante no es la intención, lo importante es el arrepentimiento, el actuar conforme a la palabra. Hasta en la iglesia lo que hacemos debe ser conforme a lo que la Biblia enseña. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 y 12 dice así: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Queridos, vivimos tiempos en que se predica un falso evangelio sumamente sensorial, materialista, espiritualoide y descontextualizado, sin Biblia.
Ver, sentir bonito, ser prosperado es lo que la gente busca. Pero ninguna de esas cosas es evidencia de salvación. ¿Cuál es la única evidencia de salvación? El nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La Biblia, la palabra, es la lámpara que nos permite alumbrar las cosas que ocurren en la iglesia o fuera de ella, para distinguir lo que es genuino y lo que no lo es. Y solo los que fueron predestinados por Dios para salvación, desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, son los que permanecen en Cristo y perseveran y crecen hasta el fin. Se cumple en ellos el propósito de Dios cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién es el hombre a la imagen de Dios conforme a su semejanza? Cristo. Y Dios quiere que seamos hechos a la imagen de Cristo. ¿Ya lo somos? No, y nos falta mucho. Pero el día del rapto de la iglesia seremos transformados. Los que hayan muerto antes que nosotros serán resucitados, y todos nuestros cuerpos serán transformados a la imagen del cuerpo del Cristo resucitado. Cuerpos, escuche lo que voy a decir, sin concupiscencia. Hoy día el pecado cobra fuerza y nos tropieza y nos hace sentir miserables, como lo dice Pablo, por causa de que vivimos en un cuerpo con concupiscencia, un cuerpo que heredamos de Adán y Eva. Por causa del pecado de Adán y Eva pasó la muerte y el pecado a todos los hombres. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios hizo al hombre espíritu y le dio un alma. Y cuando el hombre pecó, Dios lo vistió con un cuerpo, una túnica de piel. Y este cuerpo, esta túnica de piel, envejece, se cansa, se enferma, se preocupa, pero además tiene concupiscencias. ¿Qué es esto? Está inclinado al adulterio, está inclinado a robar, está inclinado a ser violento, está inclinado a drogarse. La concupiscencia son las pasiones de las que también la Biblia enseña que tenía Elías. Dice: Elías, como nosotros, era un hombre sujeto a pasiones, pero oró fervientemente a Dios para que no lloviera, y no llovió. Y volvió a orar fervientemente a Dios para que lloviera, y llovió. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos sujetar nuestras pasiones por medio de la oración. Es cierto que como hombre es natural que me gusten las mujeres. Lo raro sería que me gustaran los hombres. Pero no porque me gusten las mujeres significa que tengo permiso de Dios para andarlas viendo a todas e imaginándomelas, o imaginándome a todas o con todas, y mucho menos queriéndolas a todas. No, yo debo controlar mis ojos y debo controlar mis pensamientos, como Cristo nos enseña. Si con tu ojo miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces, yo no debo mirar para codiciar. Es imposible no mirar. Pero si un pájaro, por la de malas, hace su gracia en mi cabeza, pues qué mal, ¿no? Ya me manchó. Pues voy y me limpio y ya. Pero si ese mismo pájaro hace su nido en mi cabeza, pues algo anda mal en mí. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros cuando el adulterio, cuando el robar, cuando la bebida se vuelven nuestro Señor. Significa
que no hemos sido higiénicos con nuestros pensamientos. Desde que el pecado es pensamiento, como la señora cuando dejamos ahí un traste en la mesa, ¿qué hace la señora con ese traste? Lo quita y va y lo lava, ¿no? Y si dejamos los zapatos, o el niño dejó los zapatos ahí mal puestos, ¿qué hace la mamá? Le dice, recoge tus zapatos y mételos al closet, o ella misma los recoge y los mete al closet, ¿cierto? Pero no los deja ahí. Igualmente, desde que el pecado es pensamiento, Elías, como nosotros, sometía sus pasiones bajo control, de tal manera que no pecaba. Y cuando él oraba, su oración tenía poder. ¿Por qué? Porque mantenía su comunión con el Espíritu de Dios. No es que Dios haga lo que yo le pido, es que yo oro lo que Dios me muestra, que es su voluntad. Dice, nada hace el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. No, el tabernáculo que Moisés hizo, no lo hizo de su imaginación, sino lo hizo como Dios le dijo que lo hiciera, con los materiales, las medidas y las cantidades que Dios le decía que fuera añadiendo, ¿cierto? Entonces, la obra de Dios se edifica siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y es algo que debemos considerar y tener muy, muy en cuenta todo el tiempo. Mi cuerpo es un cuerpo que se enferma, que se cansa, que tiene hambre, que tiene sueño, que está envejeciendo, que se preocupa por los hijos. Hay a quien su debilidad son preocuparse por sus hijos. ¿Y cómo estará? Ya déjalo pues, aquel anda bien contento. Sí, pero ¿dónde andará? Ya habrá comido, hijo, ya comió. Y la debilidad a veces son así los hijos. Hay gente que tiene pecados de distintas maneras, concupiscencias de distintas maneras, y tiene un hijo favorito sobre el otro, y ahí está su otro hijo ahí abandonado, pero este nomás está. ¿Y dónde estará? ¿Y qué estará haciendo? Su hijo consentido. A veces tenemos este tipo de deficiencias, de defectos en nuestro cuerpo. Es algo que dicen, pues es su naturaleza. Sí, pero debemos aprender a crucificar nuestra carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos. Y no vivir yo, sino que viva Cristo en mí. Porque si comienzo yo a hacerle caso a mi carne, pues mi carne, dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. La carne no quiere venir a la iglesia, y yo le voy a hacer caso a mi carne. Ay, no, yo voy a ir cuando lo sienta de corazón para no pecar. ¿Y a poco porque no fuiste, no estás pecando? ¿Sabe de lo que estoy hablando? A veces la carne lo tropieza a uno, porque somos muy dados a complacer nuestra carne. Y tenemos que aprender a crucificarla con sus pasiones y deseos y darle la gloria a Dios. Y en la medida que más aprendamos a tomar nuestra cruz y darle gloria a Dios, somos más como Cristo y menos como nosotros. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. En Romanos capítulo 8, verso 29, dice así: porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, conoció, también los predestinó, les hizo un destino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí o no, tú y yo estamos predestinados por Dios a ser más como Cristo? Sí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es tu destino? Ser más como Cristo. ¿Va a ser posible en este cuerpo? No, pero me esfuerzo. Cuando venga el día de la resurrección o de la transformación, entonces seré como Él es, en un cuerpo glorificado que no tendrá concupiscencia. ¿Saben que Cristo no pecó? ¿Sí saben? ¿Y saben que Adán sí pecó? De Adán heredamos el cuerpo con concupiscencia y muerte. De Cristo heredamos el cuerpo sin concupiscencia y con vida eterna. Esto es lo que dice ahí.
Antes de que Dios nos pusiera el cielo, la tierra, el mar, las estrellas y todo lo que en ellos hay, Dios nos conoció. Dios ya te conocía por nombre. Todavía no tenías este cuerpazo que hoy te cargas y que es motivo de tantas envidias. Todavía no tenías este cuerpo, pero Dios ya te conocía porque somos espíritus. Aquí en la tierra nos conocen como cuerpos. Me identifican por mi huella dactilar. ¿A poco no? Y me identifican con el apellido de mi padre y de mi madre y con el nombre que ellos me quisieron poner. Y desde entonces tengo un número de registro de población. Y todo en la vida es identificarnos con el cuerpo. Pero ¿realmente somos cuerpo o somos espíritu? El hombre es que un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. En este sentido somos tripartitos, tres partes. ¿Soy yo el cuerpo? No, el cuerpo es mío. El cuerpo un día se muere. ¿Y qué pasa con el espíritu? Sube a Dios con la computadora en la mano. ¿Qué es la computadora? El alma. Y ahí en el alma queda registrado todo lo que hice y seré juzgado conforme a mis obras. Por lo tanto, es importante que atienda con más diligencia a una salvación tan grande. Estoy predestinado, como dice aquí, a crecer en todo en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo, y llegar a ser más como Él. Que las cosas que pienso las someta a la dirección de la palabra de Dios. Y dijo Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Entre más tiempo pase yo en la presencia de Dios, con su palabra y con su espíritu, yo me parezco más a Cristo y soy más como Cristo y pienso más como Cristo y actúo más como Cristo. Pregunta: ¿qué pasó con Moisés cuando pasó 40 días y 40 noches en el monte Horeb? Cuando regresó, ¿qué pasó con su cara? Resplandecía. ¿Con quién había pasado tiempo? Y Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Pero todavía no era el tiempo de la glorificación. ¿Qué pasó con aquella luz en el rostro de Moisés? Poco a poco se fue apagando. A nosotros nos pasa al revés, porque estamos bajo el nuevo pacto. Y desde la resurrección de Cristo, el Espíritu de Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder, de tal manera que hoy soy mejor que ayer, pero menos bueno que mañana, porque el Señor me lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Alguien dele una ofrenda al Señor por este hecho. Y terminamos con Romanos 11:5, que dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En este tiempo, si Dios no nos hubiera escogido y determinado que fuéramos salvos, que fuéramos hechos la esposa del Cordero, que fuéramos los hijos de Dios, seríamos como Sodoma y Gomorra. En nosotros no hay sino maldad. Y como prueba, recuerden ustedes, antes de ser cristianos, eran diferentes a los que hoy no son cristianos. Hablábamos como ellos, reaccionábamos como ellos. Sí. Y si alguno dice que no, está mintiendo. Es más, hoy todavía somos una mezcla de aquello que éramos y de esto que somos, porque somos hijos de Dios, predestinados por Dios
a ser hechos, a crecer como Cristo, a su imagen. Pero si Dios no se hubiera asegurado antes de la fundación del mundo de que este y este, si Él no nos hubiera escogido, seríamos igualitos a todos los demás. Pero por su gracia, que donde el pecado abundó, sobreabundó su gracia, Él nos llamó. A muchos llamó, muchos fueron llamados, pero pocos escogidos, ¿cierto? Muchos han venido y pocos se han quedado. Pregunta: ¿ellos dejaron a Dios o Dios no los escogió a ellos? Dios no los escogió a ellos. ¿Por qué? Porque de nosotros no es la bondad. ¿De quién es la bondad? De Dios. De nosotros es ser como Sodoma y Gomorra. Por eso nos vuelve a salir el mundano que llevamos dentro. A pesar de los años que tenemos como cristianos, se nos vuelve a manifestar el chango, el orangután y la orangutana. Se nos vuelve a manifestar. Y después le pedimos permiso a Dios, porque el Espíritu de Dios nos redarguye, nos compunge. La evidencia del nuevo nacimiento es que nos sentimos contritos por el pecado, nos sentimos tristes, porque no debí reaccionar así. Antes no me importaba, es más, hasta me regordeaba. Decía: uy, hubieras visto su cara cuando le dije sus buenas. Y también presumías: y le hubieras visto al otro cómo le quedó la cara. ¿Saben de lo que estoy hablando? Antes no sentíamos remordimiento. Hoy sí. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu. Hoy te están invitando a faltar a la iglesia y el Espíritu te redarguye y te dice: no, hombre, mira, mejor vamos a la iglesia y después vamos a llegar donde tú dices. No, pues yo me adelanto. Entonces está bien, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la evidencia de que tenemos a Cristo, de que somos de Cristo. Lo que es de Dios, venga a Dios, y lo que es del César, vaya al César. El que tenga el carácter del mundo, irá al mundo, y solo esas cosas lo complacerán. El que tiene el carácter de Dios, vendrá a Dios. Y las cosas que son de Dios a veces son menospreciables para aquellos que están buscando prosperidad o milagros o sanidades o restauración, como el maná. Pero para los que amamos a Dios, no le hace que Dios no me dé sanidad, no le hace que Dios no me dé prosperidad, no le hace que Dios no me dé restauración familiar. Yo lo que quiero es estar en su presencia. No porque yo soy mejor que nadie, no, Él es el santo, Él es bueno, yo no. Es por Dios por quien estamos aquí, porque Él nos ha sostenido aquí. ¿Se acuerdan que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y los entendidos? Pues si algo somos necios. ¿Necios para qué? Para estar aquí en la iglesia. ¿Qué te dan? Nada, yo doy. Pero ¿para qué vas? Si ¿cuánto tiempo tienes? Y mira, estás peor que antes. Es que si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Esto es la gloria, ver la espalda de Dios, seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino a enseñarnos el camino. ¿A dónde? Al cielo, a la eternidad, y a ese llamamiento precioso y glorioso que tiene para nosotros, que es que seamos a su imagen durante su reino milenial, enseñando la justicia a las multitudes. Por favor, póngase sobre sus pies. Porque tú eres bueno, Señor, y tú te reservaste un remanente escogido por gracia. Tú sabías perfectamente que separados de ti, también nosotros nos perderíamos.
absolutamente no hay en nosotros ninguna bondad. Es tu gracia, es tu amor, es tu fidelidad. Es porque tú nos escogiste, Señor, para que seamos primicias de tus criaturas, y nos diste vida juntamente con Cristo, aun cuando nosotros estuvimos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nos resucitaste y nos hiciste sentar en los lugares celestiales, Señor, por tu fidelidad, porque tú no te olvidaste, Señor, de aquellos que conociste antes de la fundación del mundo y predestinaste a ser hechos conformes a la imagen de tu Hijo. Hoy sabemos por qué somos necios para seguirte. Hoy sabemos por qué somos necios para perseverar en nuestro servicio, en nuestro dar, en nuestro estudiar la Biblia, en nuestro hacer oración. Hoy hemos entendido, Señor, que así como tú hiciste las estrellas para brillar de noche y las muchas aguas para llenar el mar, así tú nos hiciste a nosotros para tu gloria, para tu alabanza, para tu servicio. Un remanente escogido por gracia, que por medio del discipulado, por medio del amor de la iglesia, por medio del consejo del pastor, nos haces crecer en todo, en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo Jesús, Rey y Señor nuestro y de toda la creación. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Quiero ser más como tú. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.